El Celta de Giraldez ha sumado 3 victorias en sus 3 partidos en 2026 para sentarse en la zona alta de la tabla con una versión de Marcos Alonso, muy buena Sara Carmona, estelar. ¿Qué pasa, Robert? Bueno, teníamos muchas ganas de volver a poner el foco en el Celta de Vigo, porque aunque hace unas semanas vimos datos impresionantes, sobre todo con lo que tenía que ver con el ritmo de circulación, este equipo da para mucho más, su criterio y su orden táctico y técnico da para muchísimo más, y es otra de las cosas que queríamos comentar hoy, Robert. Hablamos en su día de lo bien que tocaban el balón, lo vamos a ver en las acciones de jugada que vamos a poner dentro un poquito, pero de lo más bonito que he encontrado es que es el equipo con más peligrosidad ofensiva, es decir, que cuando tienen que crear ocasiones óptimas para el gol, ahí están estos jugadores. Para mí es una métrica que les define perfectamente, porque es un equipo que parte, como vimos en el vídeo anterior, que de hecho, mira, os dejamos por aquí por si queréis completar el análisis, es un equipo que parte de tener mucho el balón, de crearlo, y cuando tiene la ocasión es una ocasión muy clara, y de hecho, como vemos en este gráfico, el equipo que tiene ocasiones más claras de la liga de media. Es una pasada porque este dato sí que quiero que quede claro que lo han ido mejorando poquito a poquito a medida que iba avanzando la temporada. Para mí han ido como ensayando, ¿no? Y poniendo en práctica ese rodaje que venían haciendo, y este primer puesto que es más que merecido. ¿Te parece que veamos un vídeo, Robert, para intentar entender el porqué de esta precisión? Una jugada más muy meta en Celta, ¿no? Sí, muy prototípica, toca muy bien el balón, primero pase horizontal y luego llega la ruptura de líneas. Viene en pase, profundo como estamos viendo, en conducción, llega a esa acción espectacular. Que viene acompaña a Javi. Acción, acompaña jugada y llega al gol. ¿Por qué queríamos poner esto? Porque si te fijas, el primer remate llega prácticamente con jugador frente portero. Sí. Es decir, que esta peligrosidad en muchas ocasiones llega porque esa profundidad previa, esa ruptura de líneas previa, permite que el jugador normalmente pueda encarar el remate solo con el portero delante, aunque en este caso hemos visto que tenía la marca muy cerquita. Sí, pero al final, como tú bien has dicho, tiene ese, digamos, un mano a mano, es verdad que con algo de distancia. También hay que decir que en ese punto, si no recuerdo mal, yo creo que ya estaba con 10 el Rayo y seguramente era más fácil abrir huecos, pero que es una jugada que podríamos haber visto perfectamente con un 11 para 11, porque el Celta tiene esa capacidad de juntar pases y muy interesante también ese control que hace de espaldas para ya encarar portería. Es un equipo que conjuntamente sabe qué tiene que hacer, y después hay ciertos perfiles individuales que te dan ese salto de calidad para hacer esa clase de jugadas de atacar directamente ya al último tercio. Totalmente. Mira, normalmente cuando ves un equipo que toca también el balón como este, ves ciertas piezas que deciden muy rápido y muy bien. Sí. Pero en este caso no hay un solo actor de la jugada que no decida rápido y bien, y de verdad que cuando hemos ido a elegir jugada teníamos donde elegir, y no solo por los goles, sino por la variedad técnica. Y dentro de esta efectividad que tiene que ver con las ocasiones óptimas de gol, encontramos otro dato que a mí me encanta, que el Celta es el segundo equipo de la competición con más porcentaje de remate a portería. Volvemos a reincidir en la misma esencia, es que es muy habitual que encare prácticamente mano a mano con portero, y luego en otra variable que también podemos ver una efectividad tremenda, es en el córner. Es el equipo que más rentabilidad saca sus córner, pudiendo marcar esos Este sí me sorprende, Sara, porque no intuíamos, o al menos no se aprecia al Celta como un equipo que saque muchísimo partido a su balón parado. Estar en el número 1 ya, desde luego, es un buen síntoma. Y sobre todo quiere decir, que aquí me parece bastante interesante, que cuando acometen X tipo de jugada, lo hacen sabiendo que el éxito va a ser alto, porque lo estamos viendo en el porcentaje de remates de portería, estamos viendo la cantidad de los córner que tienen éxito, y luego me parecía súper interesante que viéramos todos los córner, Robert, de lo que va de temporada, que han sido rematados. Qué bueno. Me parece espectacular. Y además me gusta también porque, evidentemente, Microsoft Copilot, aquí las estadísticas siempre, métricas avanzadas de mucha calidad, vemos tanto las jugadas que van directas al área como las jugadas que se juegan en corto. Y fíjate qué curioso que los corners que se sacan desde la derecha van, digamos, a una zona que está cerca de ese vértice del área, y sin embargo las otras van más a una zona central, ¿no? Eso es. Me llama la atención también. Y a mí lo que más me gusta, que en términos frikis de datos hablamos de los clúster, ¿no? Esas acciones que, aunque pueden ser muy caóticas, tienen un orden, y aquí tienen un orden. Hay 4 clústeres clarísimos, ¿verdad? Pero excepcional, y además yo creo que esto está más que trabajado. Esas reacciones rápidas no son casualidad, y queda muy bonito, ¿no? Ese diagrama, que por eso también queríamos mencionarlo. Y estos solo son, Robert, lo quería poner,
Solo de los últimos 6 partidos, los que hemos mencionado en la entradilla, en los que o han empatado o han vencido el encuentro, que tela es el partido contra el Real Madrid, todos los remates a puerta desde ese momento. Muy interesante. Es una locura. Volvemos a encontrar ese orden dentro de estos diagramas que pueden tender al caos y en absoluto, excepto ese remate lejano, creo que es un abanico casi perfecto que mezcla los remates fuera del área con los de la frontal, con el área pequeña, así que excepcional. Muy interesante comprobar que el Celta también tiene en el balón parado una posibilidad de amenazar, ya que evidentemente todos sabemos que con esa capacidad creativa se busca situaciones de juego, y me ha encantado el dato de top 1 en peligrosidad ofensiva. Totalmente. Y evidentemente, hemos hablado antes de perfiles individuales, yo creo que lo de Marcos Alonso es una locura. Tenemos que destacarlo sí o sí. Es brutal por muchos motivos. Cuando la última vez que analizamos al Celta, analizamos a Borja Iglesias, era evidente porque su efectividad y su presencia en acciones de finalización en el último tercio es impresionante, por cantidad y por calidad. Pero hay un jugador que orquesta todas las acciones vitales para el equipo, tanto en ataque como en defensa. Sí. Y es lo bonito de este jugador, que volvemos a decir que Marcos Alonso es el jugador de todo el Celta de Vigo con más acciones defensivas y con más acciones ofensivas. Buenísimo. Todo. Lo tiene todo. Sí, porque al final yo creo que representa muy bien ese defensa que necesita el Celta, que evidentemente lo primero es defender, tiene que ser capaz de emparejarse los duelos, de ganar esa clase de situaciones, pero es un equipo que quiere crecer con balón y por tanto tener esa capacidad de tener un central de, oye, me solventa la papeleta defensiva, pero en ataque me genera ventajas, sabe cuándo tengo que atraer al rival y soltar, tiene capacidad de desplazar, tiene capacidad de filtrar dentro. Es un jugador completísimo, Marcos Alonso, que creo que representa muy bien también este crecimiento del Celta, porque claro, cuando él llegó a Vigo, quizá había dudas de ponerle de central o no. Con Giraldez lo ha tenido clarísimo y con datos como este vemos que ha caído de pie. Es que es un central con acciones con balón a la hora de analizar cómo progresa el balón de mediocentro creador. O sea, es que es brutal. Y sobre todo quiero que te fijes, Robert, en la diferencia que hay entre las acciones totales ofensivas de Marcos Alonso. Si pasamos a la segunda posición, vemos 200, 300 acciones de diferencia. Sí. Y con las defensivas prácticamente iguales. Sí. Con Carreira. Es una auténtica pasada y se lo merece porque es un jugador incansable, trabajador y que se lo ha ganado. Y luego, en recuperaciones, por supuestísimo, el jugador con más recuperaciones del equipo, era top 7, top 8 también de la liga en general. Bueno. Y luego el tema de los pases profundos, que es lo bonito. Qué complicado es que un equipo sea capaz de hacer transitar el balón de defensa a zona de ataque, de medio campo a zona de ataque, romper líneas, ¿cómo se hace? Pues cuando tienes este jugador es un desatascador de libro. Y que al final es tener el balón, digamos, no siempre es tenerlo y jugarlo en corto. También hay veces que he traído tanto que el hueco está a la espalda. Tenemos una jugada que lo vamos a ver claramente. Me ha encantado esta selección que has hecho, Sara. Es una jugada larga, ¿eh? Sí. Avisamos a la gente que la disfrute. Muy Celta de Vigo. Muy Celta de Vigo. Vamos a ir comentándola porque al final vemos ahí como el Celta tiene ahí a Starfelt, creo que el Sevilla le deja aposta salir. Le deja ese porque jugador no presionan esa primera línea. Menos capacidad creativa. Aquí está un poco suelto también, hay que decir, quizá Pablo Durán. Es verdad que ahí es una zona donde no amenaza mucho de momento. Y el Celta a tenerla. A tener el balón, pero ¿qué está haciendo? De una forma evidente, trasladar al resto de la presión del equipo rival a la zona. Fíjate que viene este aquí en derecha y aquí la vuelco a izquierda. Aquí ya Marcos Alonso no le persigue la marca. Y ya tiene todo el mundo que había lateralizado en otra presión. Ahí está. Que Ventral les marque. Excepcional, también hay que saber recibirla, hay que saber atacar el espacio, hay que saber gestionar esa presión codo con codo, pero es una pasada, es una jugada muy made in Celta de lo que está ocurriendo. Parece que no tienen prisa, parece que el balón es muy horizontal de inicio, pero están haciendo contigo lo que quieren. Exacto. Y es que suelen hacerlo. Y ese espacio que han dejado a Marcos Alonso para recibir, que además ha atacado al espacio él también en zona central del campo. Y sobre todo, Sara, que no sé qué minuto era, pero era ya minuto avanzado, mira, 70. Sí. El Celta le favorece también el paso de los minutos. Sí, porque claro, no llegas a las ayudas como llegas en la primera parte. Totalmente. Y de hecho los últimos partidos los vuelca en la segunda mitad porque tiene tanta capacidad para mantener el plan durante todo el partido que al final te cuesta llegar a sus esfuerzos. Totalmente. Además yo creo que saben perfectamente cuándo ralentizar la jugada para también sacar un poquito más de rédito físico. Y bueno, siguiendo con el análisis de Marcos Alonso, el mapa de calor de toda la temporada es excepcional, es mapa de calor de presencia, no tiene por qué ser con balón, que aunque lo fuera iba a ser impresionante, una profundidad que para un jugador central que lo que decíamos brutal, te vale de prácticamente todo. Y aquí vas a ver, Robert, todas las acciones ofensivas de Marcos Alonso. Qué bueno. Es
brutal. Es que la jugada que acabamos de ver es prototípica de lo que él hace. Mantiene opciones de nacimiento de balón en su zona, adelanta la jugada en conducción o no, recibe pase un poquito más adelantado y de nuevo, lo que tú has comentado de los clústeres, ¿no? Tenemos claramente ese jugar sobre sector, a veces sobre carrera, a veces sobre Mingueza, ¿no? Y después hay bastantes cambios de orientación que son fundamentales cuando tienes al equipo rival volcado en la presión. Oye, la pongo en el campo contrario, en la banda contraria, ahí seguro que tengo espacio y mi jugador extremo derecho, ya se verá en Zaragoza normalmente, puede encarar. Buenísimo este gráfico y este también que tenemos aquí. Acciones ofensivas, muy parecido, pero para que también intentemos entender en las acciones ofensivas totales la barbaridad de la cifra. Sí, sí. Es que es una auténtica locura. Sumaba más de 1000. Y me gusta, evidentemente, llama la atención ese 202, pero me gusta como incluso muy cerca de su portería y de su córner hay pases porque es un equipo que intenta atraer. Ahí seguramente si vemos otros perfiles de centrales no jugarían tanto balón. Sin embargo, el Celta sí que quiere jugar desde tan atrás para intentar atraer. La verdad que lo de Marcos Alonso me parece que viene muy bien porque representa muy bien lo que es el Celta. Quiero salir desde atrás, tengo calidad, pero también me fajo en defensa. Y de hecho creo que es el gran salto que ha dado este Celta, que está siendo capaz de dejar porterías a cero, que era una de sus problemas evidentes. Le estaba costando mucho. Y ahí tanto Radu, el portero rumano, que además con su prototípica celebración que se da la vuelta, que está siendo como un símbolo en Vigo, y esa capacidad que está teniendo el Celta de restar con Marcos, con Javi, con Starfelt. Bueno, pues tiene al Celta ahora mismo arriba en la clasificación. Está empatado a puntos con el Betis en la sexta posición, a solo 2 del Español, y muy vivos en Europa, donde les deseamos mucha suerte. Totalmente. Porque tienen 2 partidos todavía en Europa League y ojalá que puedan pasar de ronda, porque la verdad que el proyecto de Giraldez es una pasada. Lo tenemos que apoyar. Es que pocos equipos hay que ahora mismo disfrutes tantísimo viéndolos. Muy de acuerdo. Porque lo tienen todo. Así que sigan así, que nos están haciendo disfrutar mucho de esta competición. Así que ahí tenéis el análisis tanto del Celta como de Marcos Alonso. Repito, aquí arriba os dejo de nuevo el análisis que hicimos hace unas semanas, que creo que también es interesante porque tratamos otros aspectos que son complementarios y así lo podéis disfrutar. Nosotros nos vemos la semana que viene con más La Liga Beyond Stats. Hasta otra. Hasta otra.